Vale, bueno, buenos días para todos. Pues nada, yo soy María Alexandra Cardona, soy líder de desarrollo de negocios del GBCI para Colombia y nuestras organizaciones aliadas son el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y el Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos y los demás consejos de construcción sostenible a nivel mundial, todos los que sean miembros del Consejo Mundial de Construcción Sostenible. Hoy es un honor estar aquí pues compartiendo este espacio con Daniela. Daniela, digamos que ha, ha trabajado por temas de acción climática vamos a compartir con nuestra comunidad de construcción sostenible una entrevista muy especial sobre las reuniones de la COP26 que ocurrieron en Escocia hace unos cuantos meses ya. Durante más de 3 décadas, los gobiernos del mundo se han reunido cada año para forjar una respuesta global sobre la emergencia climática. Bajo la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre los Cambios Climáticos desde 1992, todos los países de la Tierra están obligados por un tratado a evitar los peligros del cambio climático y a encontrar formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial de manera equitativa. La COP significa Conferencia de las Partes bajo la CMNUCC y las reuniones anuales tienen lugar en todo el mundo. Muchas organizaciones enviaron representantes a la COP para participar en el trabajo de promoción en torno a las reuniones gubernamentales y es un lugar muy importante para reunirse y conectarse con personas, con organizaciones que comparten nuestros objetivos por la acción climática. Y este año el US Green Building Council, el Consejo de Construcción Sostenible de los Estados Unidos, se sintió muy a gusto por ser contactado por la organización Unidos por la Acción Climática, sus siglas en inglés U4CA, con la solicitud de conectarse con el Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos, el USGBC, para ayudarles a hacer posible la asistencia a las reuniones de la COP en Glasgow. El USGBC pudo proporcionar un pase de asistencia a esta conferencia y trabajó con la Organización Unidos por la Acción Climática en todos los temas de logística para que ellos pudieran estar presentes en estas reuniones y comunicarse y dejar pues que su voz fuera escuchada. Hoy estamos encantados de escuchar a Daniela Balaguera Villafaña. Ella es colombiana y es la representante de la organización Unidos por la Acción Climática que asistió a la COP26. Daniela, muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo y por sacar este espacio para compartir tu experiencia y contarnos sobre tu organización. Entonces, pues nada, te doy la palabra. Por favor, cuéntanos un poco más de ti, a qué te dedicas actualmente, además de trabajar dentro de la organización. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, como muy bien lo decías, es una oportunidad muy bonita estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, les cuento, mi nombre es Daniela Balaguera Villafaña, como lo mencionabas hace un momento. Yo soy de la Sierra Nevada de Santa Marta, soy arhuaca. Hago parte del equipo administrativo de la organización que trabaja para mi pueblo, en el Magdalena y La Guajira. Soy la abogada, de hecho recientemente me gradué de Derecho. Lo que quiere decir que me dedico a gestionar diferentes proyectos que sean en pro de la sostenibilidad de las diferentes problemáticas y necesidades que se encuentran dentro de este entorno. Adicional a eso, venimos adelantando un par de gestiones con la organización, como lo mencionaba, Units for Climate Action, donde nosotros intentamos que como jóvenes se empiezan a ver otros enfoques de nuestros entornos, en el sentido de que, por ejemplo, vemos que hay algunos ecosistemas que no están siendo atendidos. En ese sentido, lo que venimos trabajando es no solamente lo que ya tenemos planteado por nuestros ancestros, que son algunas problemáticas muy puntuales, sino que venimos como abordando otros temas que quizás se han ido dejando a un ladito, pero que para construir acción climática debemos darle toda la atención que se tiene.
Para eso, en los últimos años me he dedicado a hacer buzo, a navegar, a hacer activismo ambiental y por eso estoy aquí en este proceso. Muchísimas gracias, qué interesante. Bueno, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia que tuvieron hace unos años en velero, que iban hacia Chile, en fin, cuéntanos un poco sobre eso, contextualízanos qué pasó allí, por favor. Bueno, no, nosotros no íbamos hacia Chile, íbamos hacia Países Bajos, Ok, ok, porque ok. íbamos hacia las interseccionales de las Naciones Unidas y pues bueno, allí surge como el primer encuentro. En aquella época no nos llamábamos Unidos por la Acción Climática, sino Navegando por una Acción Climática. Ok. Bueno, nosotros empezamos todo ese proyecto y resulta que con la pandemia tuvimos que parar. Luego de haber pasado por el Triángulo de las Bermudas, que creo que fue una de las experiencias más locas de toda mi vida, y eso nos permitió fortalecernos mucho porque creo yo que afrontamos muchas problemáticas para poder en algún momento haber logrado estar allí en ese velero. Y luego con lo de la pandemia identificamos que teníamos otras fortalezas y era reinventarnos, seguir unidos y por eso el nombre, Ok. Unidos por la Acción Climática. Vale, perfecto. Cuéntame un poquito de precisamente de la organización. ¿Cuál es la misión de la organización? ¿Cuál es el objetivo? ¿En dónde tienen presencia? Te preguntaba si hay más colombianos o qué tantos latinoamericanos. Cuéntanos como geográficamente dónde están localizados y cuál es la misión y obviamente trabajan por la acción climática, pero de qué manera se conectan ustedes pues con cada región donde están trabajando. Cuéntanos específicamente sobre la organización, por favor. Ok, bueno, nosotros estamos en América Latina, el Caribe y en algunos países de Europa. Em, Sin embargo, sentimos que nos han dado como esa vocería a nosotros que venimos de América Latina y el Caribe más que de Europa, porque siempre hemos notado que países que son mucho más desarrollados son escuchados. Uh -huh. Países que son tan subdesarrollados como los nuestros tienen muy pocas oportunidades para llegar a ciertos escenarios para que verdaderamente puedan aportar de manera activa. Entonces, nosotros estamos ubicados principalmente en islas como Islas Canarias, Islas Bahamas, Isla Montserrat. Tenemos compañeros que están en Honduras, en Brasil, en Argentina, Paraguay, Colombia. De Colombia somos el equipo como más grande, somos 4 colombianos. De estos 4 colombianos, cada uno trabaja una línea un poco distinta. En algunos puntos coincidimos, como mencionaba hace un rato, privado. Y pues bueno, lo que nos hace interesantes a nosotros es que manejamos, como decía, líneas divididas, pero que en algún momento chocan o se enlazan y nos permite construir de manera muy robusta, muy fuerte y bien estructurado esos puntos. Por ejemplo, el tema de ecosistemas marinos, temas para dar conciencia acerca del uso del agua, acerca de la moda, de lo que se llama moda de la industria textil, cómo nos está afectando. Hemos coincidido en otros puntos también muy importantes y es de qué manera hacer que los derechos humanos sean tenidos en cuenta en materia ambiental, teniendo en cuenta toda la problemática que hay con referencia a los líderes ambientales. Okay. Indígenas en este grupo hay exactamente, creo que somos como 4 o 5 indígenas. Tenemos un indígena mapuche de Chile, tenemos indígenas hachiquengas de Perú, Okay. bueno, y los indígenas arhuacos que estamos presentes por medio de ti, Vivian, y de mi persona. Entonces, sentimos que hay grupos, hay negritudes y hay indígenas, lo que nos hace también bastante diversos. Y Okay. sentimos que hay un acompañamiento muy bonito y nos han dado las oportunidades que es esencial en este proceso. Vale, bueno, muchísimas gracias por contextualizarnos. Bueno, Dani, ya tú nos has mencionado que haces parte de una comunidad hermosa, una comunidad muy sensible en temas ecológicos de nuestro país, en Colombia. ¿Tú cómo estás viendo los impactos del cambio climático directamente en tu comunidad? Bueno, principalmente esto ha impactado en nuestra capacidad productiva y de seguridad alimentaria. Sentimos que, de hecho,
hasta algunas de nuestras prácticas culturales se han visto bastante impactadas. Y eso nos hace preguntarnos qué tanta capacidad tenemos nosotros para sobrevivir en los próximos 10 años, teniendo en cuenta de que el deterioro ambiental no solamente se percibe en la calidad del suelo, en la calidad del agua, en la disminución de población de especies endémicas, tanto de flora como de fauna, sino también en todo ese proceso que hemos tenido que fortalecer nosotros mismos para la búsqueda del apoyo, la financiación y la construcción de acciones que verdaderamente estén pensadas en nuestro contexto. Entonces sentimos nosotros que el cambio climático definitivamente está impactando en líneas que no solamente enmarcan el tema ambiental, sino que ya está adentrándose a otros aspectos que a nosotros nos ponen en jaque nuestra permanencia en territorio. Tanto así que ahora se habla del desplazamiento por el clima. ¿En qué sentido? En que nosotros, por ejemplo, ya las condiciones climáticas no nos permiten sobrevivir en algunos lugares y nos toca desplazarnos a otros. Entonces, eso de alguna manera hace que nuestros derechos se vean doblemente vulnerados. Y ahí es donde tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué tan comprometidos estamos todos para ser parte del proceso? Súper, muchas gracias por ponernos al tanto de esta, digamos, como de esta realidad de la comunidad arhuaca en nuestro país y de las diferentes comunidades a nivel mundial que mencionabas, que hacen parte, pues, como de la organización. Tenemos entendido que el eslogan de la organización es "No se trata de nosotros sin nosotros". Cuéntanos un poquito qué significa esto y por qué la representación es tan crítica para la acción climática. ¿Qué significa digamos, para ti personalmente, haberte involucrado en temas de la acción climática y ser parte vital de la organización Unidos por la Acción Climática? ¿Y por qué quisiste llevar todo esto a Glasgow, a la COP26? De alguna manera nos ha entrado esa preocupación de ver cómo se toman decisiones sin que nosotros estemos incluidos en esa construcción de políticas públicas que estén pensadas en la acción climática, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo y de qué manera nosotros vamos a adoptar estrategias en las que nosotros no fuimos tenidos en cuenta de manera activa? ¿Qué quiere decir de manera activa? Que nosotros podemos estar presentes en un punto, pero el hecho de que no se nos escuche, no se nos permita aportar dentro de esas líneas de acción, es lo mismo como si no estuviéramos. Y no solamente hablamos de grupos étnicos, sino también de las juventudes, teniendo en cuenta de que ustedes, mal o bien, como población adulta, en algún momento ya no van a estar. Quienes vamos a estar presentes hacia el futuro, que es hacia donde estamos apuntando estas acciones, somos nosotros. Entonces, por eso, como lo mencionabas, la frase, ¿cómo van a tomar decisiones sin nosotros estar allí? Entonces, ¿por qué es importante para nosotros como jóvenes, como mujeres, como indígenas, como, sí, estar presentes en Glasgow? Es una forma de dar un pie adelante. Para nosotros es como poner un pie en la luna. Es un hecho histórico, es un hecho sumamente relevante, importante, que cambia nuestras vidas, nuestra perspectiva de cómo concebir el mundo, porque creo yo que cuando uno viene de la montaña, cuando uno viene de una ciudad tan pequeña, no tienen como el conocimiento de qué es lo que está pasando con el mundo, qué es lo que piensan los otros líderes mundiales, las potencias mundiales que mal o bien son las que redireccionan el mundo y hacia dónde vamos, y poder estar allí, escucharlos, exponer nuestro trabajo, es como decir, wow, lo estamos logrando. Y bueno, listo, ahorita logramos este paso. En mi caso muy particular, yo estoy trabajando un proyecto de ecosistemas marinos, como lo mencionaba, estoy como navegante y buzo últimamente, pero es precisamente para fortalecer mi cultura, teniendo en cuenta que hay una problemática de caracolas de mar. Este proyecto a mí me permitió exponerse, o sea, que se expusiera allá en Glasgow, dar a conocer algo, pero siento que es un solo tópico de muchos otros que hay que abordar. Entonces sería chévere que más adelante este proceso se nos permitiera que pudiéramos seguir como hablando por estas otras personas que no pueden ir hasta allá, que no tienen el privilegio ni la oportunidad. Perfecto. Listo. Entonces te pregunto,
¿cuál fue el punto culminante? Me decías que tú tuviste la oportunidad de exponer el proyecto relacionado al tema de las caracolas. No sé si este fue el punto más culminante para ti en la COP o cuál fue el punto más relevante, si fue alguna de estas reuniones, algún anuncio importante para ti o que les hace sentido hacia los proyectos que manejan dentro de la organización. No, este fue un punto muy importante, pero creo que trascendió mucho más allá en un momento en el que tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro de Ambiente de nuestro país. Mira que en Colombia no había sido posible este encuentro. Pudo hacerse en Glasgow y yo le mencionaba al ministro con miembros de su gabinete negociador que a nosotros nos importa mucho el tema de lo que decía hace un momento, cómo construyen acciones climáticas sin que estemos nosotros allí presentes. ¿Por qué? Resulta que ellos están abanderando un proyecto para recuperación de zonas de arrecifes, zonas de corales, y estos proyectos son un poco aislados a la realidad de las ubicaciones geográficas que están implementando estos proyectos. Entonces yo les decía, tienen que involucrar más a las personas que están directamente allí y no como replicar proyectos que quizás aplican en otros lugares, pero que en los nuestros no. Estamos teniendo un desgaste económico y de esfuerzo humano, entonces chévere que hagamos algo que verdaderamente sabemos que va a tener efectividad y garantías a largo plazo, no algo a corto y mediano plazo. Entonces, creo yo que cuando él nos escuchó, se dio la oportunidad de decir, no saben qué, en Colombia nos volvemos a encontrar, sigamos hablando de esto. Siento yo que fue un paso también muy significativo porque sentimos que nos están escuchando y que eh, hay esperanza, siento yo eso. Súper, súper, muy bien. Gracias por compartir eso, por compartir ese resultado. Para nosotros es muy importante que el apoyo brindado genere este tipo de efectos y que podamos seguir construyendo más adelante. Sabemos que hubo resultados mixtos en la COP, entonces definitivamente sí te sientes más optimista que antes o menos optimista que antes. ¿Cómo te sientes hoy día ya luego de la COP, pasada la COP? Bueno, siento yo que hay un compromiso de nosotros como sociedad civil, como guardianes del corazón del mundo, en mi caso, eh, y que como jóvenes le estamos dando garantías a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces, claro, hay optimismo, hay esperanza, hay como esa, esa breve experiencia para poder ir mejorando en las próximas COP y otros escenarios en los que no se nos permita hablar. Entonces ya entendemos cómo funciona más esto y esto nos va a permitir tener una idea más acertada de qué proyectos podemos llevar, cómo podemos interlocutar con el gobierno y de qué manera también podemos buscar alianzas con otras organizaciones como ustedes y otras que estén dispuestas a trabajar verdaderamente en acciones climáticas y todo lo que ello implica. Gracias, súper bien. Bueno, sabemos que está todo este tema del optimismo, de las acciones que vendrán a futuro, de la visibilización que obtuvieron, de la posibilidad de conectarse con líderes nacionales y mundiales. Pero ¿qué te frustró? ¿Hubo alguna experiencia que esperarías que fuera diferente la próxima vez? Y definitivamente hubieron situaciones en las que nos sentimos usados, en el sentido de que tenían una agenda programada en algunos eventos, entonces como que X persona no pudo ir y en último momento se acordaron que habían indígenas, que habían jóvenes, entonces éramos como los que cubríamos estos espacios. En principio lo veíamos como una oportunidad, luego nos dimos cuenta de que esos espacios se volvían significativos porque estábamos nosotros allí, no porque nos queramos dar una oportunidad, perdón, una posición dominante por nuestros orígenes, nuestras raíces, no por eso, sino porque se vuelve llamativo el título en el momento en el que ya hay una representación distinta a la que ya la gente estaba acostumbrada, otro formato. Eso fue como bastante desmotivante. De hecho, tuvimos a dos compañeros que fueron víctimas de racismo
uno de Brasil y otro compañero de Islas Bahamas. Entonces fue bastante devastador eso, pero luego lo pudimos superar. Y también tuvo otro sinsabor, y es con respecto a darnos cuenta de que algunos de nuestros países, bueno, de nuestros presidentes, que están adquiriendo deudas, préstamos para invertir en temas ambientales, y que verdaderamente pues no se están viendo reflejados esos procesos en nuestros países, o no los están adoptando como verdaderamente se espera de parte de la población civil. Entonces, ante esa situación sentimos que hay mayor compromiso para hacer veeduría, y siento yo que eso fue como lo negativo que pudimos identificar. Vale, gracias. Entonces, digamos que la voz de los jóvenes, digamos, al instar, al hacer ese llamado por la acción climática, definitivamente fue evidente en la COP, tú lo sentiste. Pudiste hablar con ministros, inclusive algunos pues destacan esa responsabilidad que se hay hacia una generación más joven, e inclusive algunos hablaban hasta de sus propias familias. ¿Nos podrías reafirmar si realmente te sentiste escuchada en primer lugar? Mm, Me sentí oída, pero no estoy tan segura si escuchada. Entiendo. Y en segundo lugar, ¿qué consejo compartirías con los jóvenes que hoy día están preocupados por marcar la diferencia, ya sea a través de sus roles profesionales o abogando por mejores políticas y planes de gobierno u otras formas de acción, y que de repente no saben cómo por dónde empezar? ¿Qué consejo podrías compartirles? Yo considero que es importante saber identificar cuáles son las problemáticas y cuáles son las necesidades, porque son dos asuntos bastante distintos. Y considero que hay muchas formas de trabajar en la acción climática. Una puede ser haciendo presión al gobierno para que atienda X tema, y hay muchas estrategias para hacerlo. Y otra es sentándose en las mesas de trabajo, donde se construyen todas esas estrategias, acciones y políticas públicas ambientales. Okay. Creo que esa es la forma más eficiente de lograr algo, porque eventualmente uno ve que hay muchas denuncias verbales, públicas, pero no están escritas y dirigidas a las autoridades competentes, y ahí es donde quizás nos quedamos. Entonces, formalizar nuestra acción climática es fundamental para poder lograr resultados. Vale, gracias. Bueno, como te hemos comentado, voy a contextualizar, digamos, como sobre quién es nuestra audiencia principal. O sea, hoy día para el sector en el que nos movemos, básicamente está liderado por profesionales de la industria de la construcción sostenible. Ellos han dedicado su vida profesional, inclusive hasta su vida personal, para hacer que cada vez el entorno construido o las edificaciones utilicen menos agua, hagan mayor uso eficiente del agua y de estos recursos, hagan mayor uso en eficiencia en energía, tengan una mayor conectividad con la comunidad, o sea, no diseñar, planear y construir estas edificaciones aisladas, sino que se entienda que hace parte de un entorno y que impacta ese entorno y en doble vía, que se reduzcan los impactos de hábitat y de la tierra, y en general muchos otros beneficios, como puede ser la salud y el bienestar de las personas dentro de los edificios y el entorno construido. Estos profesionales hoy día están trabajando en muchos países, incluyendo Norteamérica, Suramérica, e inclusive a nivel mundial. O sea, dentro de nuestras organizaciones aliadas hacemos presencia con profesionales en más de 180 países en el mundo. Y definitivamente son profesionales que quieren marcar la diferencia y lo van haciendo proyecto por proyecto. Tú tendrías, digamos, ya pensando en este enfoque del sector, ¿tendrías algunas palabras para inspirar a esta comunidad que hace parte de la industria de la construcción sostenible y que nos aliente y nos dé una nueva perspectiva sobre los impactos del cambio climático? Bueno, yo considero que las recomendaciones son dos.
Primero, tener en cuenta que el solo término sostenibilidad no es un término pensado en ser amigable con el medio ambiente. Ser sostenible es, como su palabra lo dice, que la misma estructura esté pensada y diseñada para que esta misma se pueda autoabastecer en energía, en agua, en que el proceso sea dinámico y permita ahorrar esfuerzo humano y esfuerzo de recursos naturales. Muchas personas confunden esos términos y como que la aplicación de estos también. Eso por un lado. Lo otro que considero yo es el tema de la utilización de la materia prima que ya tenemos en nuestro entorno, saberla utilizar. También definitivamente pensar en que más adelante vamos a necesitar de esos mismos recursos naturales, entonces asegurar de que va a haber, digamos, ya no utilizar tantos elementos naturales como lo son el cemento que viene, materia prima viene de la extracción de otros recursos naturales, de una preparación especial, y que las caracolas de mar como calcio, como elemento también que se ve allí utilizado, pensamos que quizás hay muchas caracolas de mar, pero realmente no las hay. Y este elemento está presente en la industria inmobiliaria. Entonces, al nosotros pensar en construcción, no solamente pensamos en zonas verdes, y creo que todo esto está comprendido en esto que estoy diciendo, que es como ese segundo punto, en el sentido de que debemos asegurarnos que no estemos causando un mayor impacto de producción de CO2 en el momento de traer materia prima, en el momento de traer, qué sé yo, la mano de obra, sino que debemos pensar en lo que está aquí, en lo local, en infraestructura que esté enfocada también en los grupos étnicos que tenemos aquí. Qué chévere que las estructuras estén pensadas en eso que a nosotros nos identifica. Por ejemplo, si uno mira mucho la estructura o la arquitectura de todas estas poblaciones en otros países, uno se da cuenta que hay una identidad también sembrada en esa infraestructura, que hay como un orden. Aquí en Colombia uno en cambio ve rascacielos, ve apartamenticos, ve casitas, como que no hay una uniformidad y tampoco refleja algo que nosotros somos. De hecho, he visto que están replicando muchas infraestructuras distintas a las nuestras y eso de alguna manera también afecta ambientalmente, porque visualmente también hay contaminación. Entonces, qué bonito articular cada uno de estos elementos y pensar en que tenemos toda una galería de colores, de imágenes que podemos replicar de nosotros mismos en esas infraestructuras. Entonces, como profesionales, no solamente hay que pensar en todo lo que nos enseñaron en la universidad, sino analizar lo que está en nuestro entorno, en nuestro contexto, mejorarlo, reforzarlo y, ¿por qué no, también conservar? Conservar ambientalmente y ser sostenibles también es eso. Vale, muchísimas gracias. Ahí tenía una pregunta final ya para ir cerrando, en donde te agradeceríamos si nos puedes dar unas palabras como de inspiración para que estos jóvenes profesionales que trabajan en la industria de la construcción sostenible continúen combinando su pasión por la sostenibilidad, por impactar a las personas, al planeta, inclusive a la economía, con su pasión por el diseño y la operación de los edificios. Ya nos venías diciendo algo de estos temas de identidad local. ¿Qué otros elementos o qué otras palabras nos puedes dar para reforzar ese tema de combinar esa pasión entre la sostenibilidad y una industria como es la construcción, la industria de la construcción? Yo considero que nosotros debemos repensar el mundo. Okay. Y la mayor forma de hacerlo es en nuestros hábitos diarios. A diario nosotros tenemos que trabajar, vivir, dormir, y creo yo que las estructuras físicas en las que nosotros habitamos reflejan eso. Y la huella de que aquí hay humanidad, de que aquí hay una población, son las estructuras en las cuales nosotros pasamos todo este tiempo, ¿no? Qué chévere que todo esto lo tengamos nosotros pensados hacia futuro. ¿De qué manera esto mañana más tarde puede servir para reciclar material de construcción en otras viviendas? En temas que uno pueda decir, mira, aquí hay historia, aquí hay
un legado donde seguimos hilando pensamiento, seguimos hilando historia de nuestros ancestros y pues de esas futuras generaciones que tengan algo más que contar, que solamente hubo un esfuerzo por ser amigables con el medio ambiente. No, yo considero que estos jóvenes, estos profesionales, la industria en general de la inmobiliaria, debe pensar en cómo articular las necesidades tanto de los fenómenos naturales que ya existen como los que se vienen a futuro, de qué manera garantizamos lo que es un derecho que nos asista a todos y es la vivienda digna, en ecosistemas verdaderamente desarrollados para que nosotros estemos allí. Entonces yo considero que eso hay que pensarlo mucho, hay que definitivamente ser integrales, globales y pensar en que todo lo que hacemos hoy, mañana o más tarde va a repercutir en en todo lo que va a implicar también la innovación de esas próximas generaciones que nosotros de alguna manera también vamos a acompañar. Muchas gracias, Dani, por esas observaciones finales. Muchas gracias a ti y a Clara y a todos tus compañeros, a todos los que de alguna manera han participado con nosotros en hacer realidad el que tú hayas podido hacer presencia en la COP y representarnos, representar a todos los de Unidos por la Acción Climática. Definitivamente para nosotros es muy importante que las voces diversas de los jóvenes de América Latina y del Caribe estén representadas en estas reuniones. Y como dice, que no se trata de nosotros sin nosotros, no se trata de la juventud sin la juventud, no se trata de las etnias sin las etnias, y que definitivamente hay una participación colectiva. Deseamos que encuentres muchos más lugares para hacer oír tu voz. Como te dije, queda abierta pues nuestras diferentes plataformas y seguro encontraremos otros espacios en donde podamos seguir construyendo de manera colectiva y apoyando estos esfuerzos que definitivamente nos llevan al mismo fin, y es cuidar nuestra casa común, es cuidar nuestro planeta, cuidar nuestras comunidades y prepararnos y dejar preparado el terreno para que las generaciones futuras cuenten con los recursos y cuenten con lo necesario para poder seguir viviendo en nuestro planeta. Gracias por compartir tu mensaje con la comunidad de la construcción sostenible el día de hoy. Entonces, no sé si quieras darnos unas últimas palabras y damos por terminada esta entrevista. Bueno, lo que yo quiero como dejar aquí, que muchas personas escuchen, es que este suelo que nosotros estamos pisando contiene mucho de la sangre, de las cenizas, de muchas personas que en algún momento fueron representativas para nosotros, que lograron nuestra libertad, que lograron todos nuestros derechos. ¿Y por qué no pensar en ellos y hacia el futuro, en el momento en que construamos país, se construyan también nuestras viviendas? ¿Y por qué no también dejemos ese tejido social que una todas las estructuras sociales que ya existen en este mundo, que nos hagan pensar que somos hermanos y que venimos de la misma madre naturaleza, y que debemos ser siempre conscientes de que ella nos habla y que debemos escuchar cada uno de sus mensajes presentes en fenómenos naturales y en todas estas crisis que estamos viviendo y que quizás estamos pasando por alto. Entonces, esa es la invitación. Vale, Dani, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengas un excelente día y seguimos en contacto. Que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias. A ti.